Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Estamos para finalizar el mes de mayo y felicito a todos aquellos valientes esforzados, dispuestos a dar lo mejor de su vida para el Señor. Comparte este devocional con otros y sigamos adelante creciendo en su amor y en su gracia. Oro que Dios responda a todas tus necesidades. Acompáñenos en la escritura que corresponde en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 14. La confianza puesta en el hombre. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad, a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danján, y luego alrededor de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos y de los salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después volvieron, recorrido la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres que sacaban espada, y los de su Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. La confianza puesta en el hombre. Otro de los grandes fracasos de David ocurrió cuando él fue incitado a hacer este censo. Hay una aparente contradicción entre este pasaje paralelo en Samuel, como también se narra en el libro de Crónicas. Y en Crónicas dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Pero aquí dice que la ira de Jehová se encendió cuando incitó a David a censar. Y creo que ambos pasajes se complementan, entendiendo que fue precisamente una incitación de Satanás, y Dios permitió que David siguiera su deseo y ese pensamiento que no venía propiamente de Dios, y dejó de enfocarse en Dios para enfocarse en sus propias fuerzas y en sus recursos. Dios descendió en ira contra Israel, tratándose de la formación del reino de Dios. Aquí en este libro resalta el pecado del rey Saúl y el pecado de David. Y aunque el pueblo debió haber pecado reiteradamente, Dios ha determinado castigar el error de David y, por supuesto, el pecado del pueblo. Aunque dice que Dios fue quien incitó a David para
censar es que solo es que Dios permitió que ejecutara lo que estaba pensando hacer. David no lo censó con fines tributarios, sino con fines militares. Él quería saber cuántos hombres de Israel tenía para armar un ejército. Resulta que David tenía un ejército de 1.300.000 soldados. Aún hoy en día, tener 1.300.000 soldados es una superpotencia. Sí. Sí, de tal manera que él no lo censó él quería saber con cuántos podía salir a la guerra. Y esto viene de un corazón incrédulo. ¿Cuántas veces Dios le había dado victorias a David? ¿Cuántas veces él mismo comenzó a ser un guerrero, enfrentando él solo a un gigante? Él tenía valientes que peleaban con cientos, ¿sí? Él podía matar con sus hombres a 200 filisteos. Y ahora él está contando cuántos soldados tiene. Esto Dios lo tomó en cuenta. Pese a la oposición, incluso aquel malvado de Joab le había dicho: Señor, ¿para qué quiere usted censar? Pero David le dijo: ve. Y ese censo tardó más de 9 meses en recorrer todo el territorio de Israel y enumerar aquellos numerosos soldados. ¿Sí? David persistió porque él estaba resuelto en saber eso. El orgullo, la altivez, la autoconfianza, la autosuficiencia. Esto hace a Dios fuera de nuestras vidas. Eso nos hace caminar como ateos. Muchas veces pensamos que un ateo es aquel que no cree en Dios, pero la realidad es que la palabra ateo está compuesta por el prefijo a, que es una contracción, es contra Dios. Entonces, ateo es estar contra Dios. Él está diciendo: no necesito que Dios me defienda, ahora yo puedo solo. Yo puedo con mis recursos, yo puedo con mis fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos confiado en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestras conexiones, en nuestros amigos, en nuestra gente que tenemos en el gobierno, etcétera? La influencia. Y Dios en un momento nos puede bajar del pedestal y humillarnos. Qué terrible error cometió David, porque después del censo cometido, viene, aunque él confesó el pecado, vino el profeta Gad y le dice: el Señor está airado contigo, y le da a escoger 3 opciones: padecer 3 años de hambre, huir 3 meses delante de sus enemigos, o permitir una peste por 3 días. Las 3 son calamidades terribles. Sin embargo, David responde que prefiere caer en las manos de Dios, porque él dice: si estoy en las manos de Dios, Dios tendría misericordia de nosotros. Por esta razón, él prefiere encomendarse a la misericordia de Dios, esperando que Dios vea la aflicción y disminuya. Recordemos entonces que después del pecado viene la ira de Dios. Dios se enoja, se llena de ira en contra del pecado y de la autosuficiencia. Cuidemos de estar confiando en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de confiar en Dios, dejamos de buscar a Dios y corrimos rápido para buscar una solución humana, una solución en nuestras fuerzas? Pidámosle perdón y recordemos aquello en lo cual no esperamos en Dios y en su misericordia.
Ahora que has orado, dale gracias por su perdón. Dale gracias por su misericordia y siga adelante caminando en el propósito de Dios, caminando y esforzándote para cumplir sus sueños y confiando enteramente en Él. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocer